El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos saben que Dios es creativo? Dios es creativo, hermanos. Y quiere que nosotros también seamos creativos. Porque la creatividad es un rasgo indispensable del hombre de fe. Porque tienen la mente abierta a buscar soluciones. Dios no puede moverse con personas de mentes cerradas, llenas de preconceptos, que piensan que lo saben todo. Hay que tener una mente abierta siempre y una mente dispuesta para aprender. Las personas que obtienen mayor éxito son aquellas que saben escuchar y aprenden de quienes van un paso más adelante. Son observadores. Porque si alguien llegó al éxito en una área, es necesario escuchar para aprender de ellos, pero también es necesario aprender de los que han fracasado en la vida. Porque de los fracasos aprendemos exactamente lo que no debemos hacer. No se debe responder antes de que una persona termine de hablar. Eso muestra creencias preconcebidas, arraigadas, porque detrás de las palabras de una persona se encuentran los resultados de su vida y los hechos respaldan las palabras. El resultado y la conducta de una persona hablan por sí solo. Por eso digo siempre que una persona que fracasó en su matrimonio no está capacitada para ministrar a las parejas que tienen problemas en su relación de parejas. La persona que vive en la pobreza no podrá abrir la puerta a las riquezas, ni hablar de riquezas tampoco, porque nunca las ha experimentado. Es como aquel que habla de honradez siendo un ladrón. Una persona que no tiene resultados visibles en su iglesia no podrá enseñar de crecimiento. De estos maestros de sin vivencia, de este tipo de maestros, hay a montones y conozco a muchos de ellos. Te dicen lo que tienen que hacer en la vida, porque no pueden frenar su propia lengua. Son exactamente como decía el hermano Pablo del mensaje a la conciencia: consejo vendo, pero para mí no tengo. O como decía Watchman Nee, ese predicador chino del siglo pasado, decía él, este tipo de personas ni siquiera escuchan a Dios, porque antes de que Dios les hable a ellos, ya ellos tienen la respuesta. Y de ese tipo de personas hay que huir. Son fracasados que generalmente se alivian hablando y criticando a otros, pero sus vidas son un desastre. Pretenden dar cátedra de cómo hay que vivir y hacer las cosas, pero ellos no viven así, no aplican lo que enseñan. Hay que escuchar a las personas que han logrado un tipo de éxito, porque ellos son los que por su experiencia pueden aconsejarte. Y el que tiene que aconsejarte se va a convertir en mentor. Y de ellos se pueden aprender. Se va a convertir en mentor, que quiere decir maestro. Y de ellos se puede aprender. ¿Por qué? Porque ellos han experimentado, han logrado un tipo de éxito en su vida. Si han escrito libros, lea sus libros. Porque usted va a aprender a seguir lo bueno. Y se va a ahorrar una cantidad de errores de principiante. Siempre debemos estar
atentos a los cambios, a renovarnos, a reconocer las últimas tendencias de las cosas. Hay que estar en el desarrollo constante y tener una mente abierta. Es lo único que no te va a dejar dormido frente al mundo que cambia constantemente, manteniéndote en la brecha, siempre avanzando, sin detenerte y explotando al máximo todo lo que te haya dado buen resultado. Hay que descartar lo que no te ha dado resultado. Hay que cambiar las formas de hacer las cosas. Hay que encarar las cosas de distintos ángulos. Y hay que aprender también a escuchar otras opiniones y confiar en el instinto para tomar decisiones. Todos tenemos olfato, ¿no es cierto? Ese mismo olfato también nos sirve para algunas cosas de la vida, aunque no tengan olor. O se dice así, hay que tener olfato para los negocios. ¿Han escuchado esa expresión? Hay que tener olfato para saber cuándo tomar una decisión. Eso quiere decir que puede funcionar dependiendo del instinto, y hay que probarlo una y otra vez y cuantas veces sea necesario para poder ver resultados. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levanten su mano. Todos quieren ser prósperos, pero no todos quieren levantarse a las 5 de la mañana. De ahí que no han olfateado todavía que hay que ser disciplinado, que hay que esforzarse. Para poder llegar a una meta, uno tiene que disciplinarse y esforzarse. La inteligencia se desarrolla. ¿Cómo? Leyendo. Ese no es el problema. El problema para algunos es la decisión, el esfuerzo, el valor para encarar las cosas. Conozco personas muy inteligentes y astutas, pero fracasadas. ¿Por qué? Porque en el área del carácter carecían de valor. La cobardía aplasta la inteligencia. La tenacidad, perseverancia y decisiones apasionadas son las que te van a abrir nuevas puertas. Por eso, mire lo que dice en Proverbios 4:7. La sabiduría, dice, es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Esto quiere decir que la mente aprende a abrirse a posibilidades desconocidas, porque siempre también existen soluciones desconocidas. La fe en Dios y la mente abierta hace que avancemos paso a paso sin dar golpes en el aire. Y los fracasos se convierten en nuestro capital, a nuestro favor. ¿Por qué? Ellos son recibidos porque nosotros podemos ver los beneficios. ¿Para qué? Para no volver a hacer las cosas así. Y si seguimos caminando, podemos esperar el éxito. ¿Cuántos creen que este es nuestro año? Si no lo crees, te vas a quedar ahí. Pero si crees que este es nuestro año, vas a avanzar conforme a lo que crees. Y para avanzar conforme a lo que crees, necesitas sabiduría. Sobre todas las cosas, sabiduría. ¿Para qué? Para saber cuándo es el momento exacto de avanzar. La tarea de Dios, la tarea que Dios nos ha dado, es más grande que nuestras posibilidades naturales. Y cuando la mente natural te dice que no puedes, Dios te dice que sí puedes. Porque Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Todo
todo en lo natural está mal. Todo en las fuerzas nosotros lo vemos negativo. Pero Dios dice que se puede. Y como Él dice que se puede, nosotros podemos avanzar. Porque en primer lugar Él llama las cosas que no son como si fuesen y luego dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y también Yapa y dice, todo lo puedes en mí porque al que cree, todo le es posible. Nosotros vamos a hacer lo que Él ha dicho. Caminar en esa tarea grande que en nuestras posibilidades naturales no la podemos hacer, pero Él es el poderoso gigante que va a ir abriendo las puertas para que se predique su palabra. Y Apocalipsis dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra las puertas también, nadie las puede abrir. Así que Dios como ministerio nos llamó a cosas mayores de lo que nuestra mente pueda entender, mayores que nuestras limitaciones y que nuestras posibilidades. No estamos confinados en nuestro trasfondo o nuestra cultura, porque el reino de Dios no tiene límites. El reino es poder, el reino es gloria. Muchos lugares hay donde estar. Pero mejor es estar en medio de gente que tiene la misma pasión por su Dios. Entonces, ¿qué nos detiene? Somos creativos, tenemos poder y eso nos tiene que dar el valor para avanzar. Porque cuando la gente avanzaba, la gente creía y se añadía, dice a la iglesia. Porque el propósito de Dios es ir hasta los límites humanos. Dios quiere comenzar hoy un antes y un después. ¿Saben para qué? Para que entremos en la historia de esta nación. Para que entremos en la historia boliviana como una generación que impactó por su labor, por su esfuerzo, por su dedicación, por su pasión por el Rey del Reino. Pero nosotros vamos a seguir avanzando conforme la nube nos vaya guiando, porque el que ha hablado es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios usa personas y eso no va a cambiar. No te olvides que vales lo que crees. Y si crees que este es tu tiempo, vas a impactar con la predicación del Evangelio en esta generación. Para que el pueblo de Israel se levantara y cruzara el Jordán, Josué le ordenó al pueblo a salir de sus posiciones. E hicieron correr la voz. Josué 3:3. Cuando vean el arca, les dijo, el arca del pacto de Jehová, nuestro Dios. Y cuando vean a los levitas que la llevan, saldremos del lugar donde estamos y vamos a marchar en pos de ella. Ya saben, para no perderse, hay que seguir la nube. La nube va a estar ahí. El rema de Dios va a estar ahí. Pero si vos no la ves, vas a quedar perdido en el desierto de tus circunstancias. Tienes que levantarte de tu antigua condición de vida a una verdadera transición de cambio. Tienes que aprender a poner la mirada en lo eterno. Por eso seguir al arca era la prioridad, era el énfasis, porque significaba la presencia de Dios. Porque el mayor énfasis debe ser desatarnos en lo interno.
Y para desatarnos en lo interno hay que cambiar la dieta espiritual. De maná a leche y miel. Hay que cambiar las estrategias de paz por milicias. Hay que cambiar el conformismo por la activación. Hay que hacer una transición de lo aprendido a lo no aprendido, pero siempre experimentando la creatividad y el valor que Dios nos ha dado. Porque ha llegado el tiempo de ser poseedores de la tierra. Llegó el tiempo de ser cabeza y no cola, porque Dios nos está llamando a otra posición. Y para eso necesitamos inversión. ¿Inversión de qué? De fuerza, inversión de creatividad, inversión de valores, inversión de inteligencia, más de lo que somos, porque el Evangelio no se desarrolla en el mundo de las posibilidades, sino que se demuestra con hechos y poder. Dios nunca es estático. Si tu vida está estática, conflictúate y pensá qué es lo que está pasando, porque Dios siempre está avanzando. Cuando David buscó a Dios en el desierto, lo encontró. Cuando David lo buscó a Dios en la cueva de Adulán, lo encontró. Cuando David buscó a Dios en la batalla, lo encontró. Cuando David lo buscó en la casa de Dios, lo encontró. Cuando David lo buscó a Dios en el palacio, lo encontró. Lo maravilloso es que donde lo busquemos, lo vamos a encontrar. Y lo mismo tiene que pasar con esta nación. Todo aquel que lo busque lo va a encontrar, porque Él está más que deseoso que conquistar a cada boliviano y hacer su morada en el corazón de ellos. Dios anhela esta nación. Profecías tras profecías de otros lugares, de otros países, han hablado del avivamiento en Bolivia. Y vos no necesitas esperar el avivamiento si estás avivado en las cosas de Dios. No podés vivir esperando cuando puedes tenerlo ahora y vos mismo ser la llama que va a incendiar esta ciudad y esta nación. El campo de batalla está aquí, afuera, y está aquí, adentro. Cuando venzas adentro, vas a poder ir afuera. Porque vas a vencer tus complejos, vas a vencer tus limitaciones, vas a vencer tus vergüenzas. ¿Dónde? Parado con un micrófono en la calle. Por eso es que Dios nos ha llamado a ser creativos y a tener valor y desarrollar ese valor, desarrollar la sabiduría, desarrollar la inteligencia. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Dios le dijo a Josué: nunca se aparten de tu boca el libro de la ley. De día y de noche vas a meditar en él. Porque si meditas de día y de noche en él, entonces vas a hacer prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Todo lo que emprendas te saldrá a bien. Ha llegado el tiempo donde Dios nos está demandando y muchos no están preparados para eso. Pero no están preparados porque perdieron el tiempo jugando. Pero Dios puede redimir el tiempo. Dios es capaz de redimir el tiempo. Y lo hace continuamente. Hay que desatarse de todas las ataduras. No se olviden que cuando Lázaro salió después de muerto de 3 días, el Señor Jesús dijo: desátenlo a este. Hay que desatarse. Hay que cambiar adentro. Si no cambia adentro, nada sucede afuera. Nada sucede afuera. Hay que cambiar. Hay que transformarse.
Hay que renovar el pensamiento, hay que levantarse de esa antigua condición de vida, hay que hacer una transición, hay que ir para el cambio, hay que poner la mirada en lo eterno, hay que seguir la dirección del arca, hay que ver cuál es la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios es que ganemos esta nación. Yo no sé lo que Él va a hacer, pero sí estoy creyendo en cada cosa que Él ha dicho, sabiendo que Él no necesita que le ayudemos para nada, porque Él se va a encargar de hacer escuchar nuestra voz hasta los confines de la tierra. Dios usa personas, sigue usando personas, pero lo triste de todo es que son las mujeres las que están dispuestas a ir. Porque cuando Dios llama a hombres, les falta valor para renunciar a lo que tienen. Y a veces no tienen nada. Ay, no sé, que no sé qué va a pasar, que tengo mi hija en la escuela, que tengo mi hijo en la escuela, que tengo mi negocio que está prosperando, mi trabajo. Por eso Dios tiene que usar mujeres. Entonces Dios nos ha hecho creativos, nos ha dado poder. Él mismo nos va a dar el valor para avanzar si es que nosotros queremos avanzar. Porque si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que era Dios mismo quien añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque la gente de afuera estaba observando a la gente que estaba en la iglesia. Y a través de la observación, ellos veían, dice la Escritura, cómo se amaban entre ellos. Y al ver ese amor, ellos venían a la iglesia porque el Espíritu Santo les abría sus ojos para ver el amor entre el pueblo de Dios. Para eso nos ha dado poder el Señor. Algunos no usan sus lenguas ni para hablar en lengua, sino para hablar para el prójimo. Si usted habla más en lengua, va a hablar menos para el prójimo. Si usted no sabe ir, no quiere ir, entonces conviértase en un intercesor. Pero generalmente la gente quiere jubilarse para estar ya en su casa. Y hay una mujer en la Escritura, en el libro de Lucas, que le da sopapo a todas las mujeres. Porque dice que ella estuvo 6 años casada y después que ella enviudó, entregó su vida al servicio de Dios. Y Dios le dio el privilegio de ver al Señor Jesús recién nacido cuando lo presentaron en el templo. No hay ese tipo de mujeres, no hay ese tipo de hombres. Las mujeres quieren criar nietos y hasta los hombres también ahora crían nietos. Pero no hay ese corazón para entregarlo a Dios para el servicio, sabiendo que los que enseñan la justicia, como dice la Escritura, van a brillar a perpetuidad. Solamente la gente que tiene valor es la que puede avanzar y es la que logra escribir su nombre en el libro de las crónicas de una nación. Hay que tener vidas que inspiren, y una vida que inspira es una vida consagrada al Rey de Reyes y el Señor de Señores. La gente vive bregando por quedarse en este mundo y no sabe que tiene un encuentro tarde o temprano con el Rey del Universo. Y Él va a verte venir. ¿Y qué podrá pensar? Tantas cosas que quise darle a mi hijo y no supo apreciar lo que yo tenía para él. Ven, entra al gozo del Señor porque lo he prometido que todo aquel que cree en mi hijo será salvo, pero no va a recibir lo que quizás pretendió aquí en la tierra porque no tuvo un corazón perfecto para Dios. Lo que Dios ha determinado para esta nación es mayor que nuestras posibilidades. Humanamente hablando, nosotros no podemos hacer nada.
pero con Él podemos hacerlo todo. Hay que aprender a recibir los beneficios. Sigamos, avancemos hacia el supremo llamamiento, porque Dios tiene grandes galardones para los que le sirven. Grandes son las promesas, grandes son los galardones. Camina. Si fracasaste antes y te levantas, no vas a fracasar ahora, porque ya sabes que solo nada puedes hacer, pero con Él eres más que vencedor por causa de Jesús, que te amó y se entregó para que vos seas salvo. Así que la solución está en poner nuestros ojos en Él, aprender de Él, abrirnos a las posibilidades, porque siempre hay solución para lo desconocido. Cuando nuestra fe y nuestra mente está abierta a lo que Dios quiere decirnos en su palabra, o lo que Dios quiere decirnos en nuestro oído, o lo que Dios quiere imprimirnos en nuestro espíritu. Avancemos, no nos quedemos estáticos. Grandes cosas hay para nosotros en este tiempo, pero es para los que avanzan en el reino. Ni el miedo tiene que detenerte, ni el temor, porque Dios está de nuestro lado. Y así como Él abrió el Mar Rojo para que pasen más de 2 millones de personas con sus animales y con sus enseres, Dios puede abrir camino para que vos avances en lo que Él ha determinado que hagas. Póngase de pie. Hay una demanda sobre este pueblo, y es una demanda para tomar una decisión. Hay veces que uno toma decisiones malísimas, hace elecciones malísimas, que no te acontezca lo mismo en lo espiritual. La mejor decisión que puedes tomar es que vas a hablar de tu Dios hasta el último aliento de tu vida. La mejor decisión que puedes tomar es decir, yo quiero contar las bondades de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesús. La mejor decisión que tomes será que digas, yo quiero convertirme en un vocero, en un atalaya de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Tienes olfato para las cosas espirituales? Tienes que saber que esto va a funcionar, pero tienes que saber también que tienes que cambiar tu forma de pensar y de hacer las cosas. Tienes que aprender directamente del Maestro, que tiene un nombre que se llama Espíritu Santo. Y no es a que llegues a viejita o a viejito así con la cara larga. El Evangelio no te deja una cara larga. El Evangelio tiene que quedarte una cara diferente. Porque el Evangelio es gozo, es paz en el Espíritu. Avanzar sin detenerte. Explotar al máximo lo que Dios te ha dado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.